¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva entrega de la tertulia semanal de actualidad de Televaldepeñas. En este jueves en el que estrenamos tertulia de esta semana vamos a retomar, porque no han perdido vigencia en absoluto, algunos de los temas que ya tratábamos, debatíamos y tratábamos de analizar la pasada semana con invitados totalmente diferentes de los que componen hoy esta mesa. Volvemos hoy a someter a debate el modelo de gestión que más conviene a los ayuntamientos y más en concreto al de Valdepeñas para los servicios locales, para los servicios públicos municipales. Recordemos, por dar recuperar una pincelada del esbozo que hacíamos inicialmente en el programa anterior, que servicios básicos que la gente no puede, generalmente ni se plantea, quién los gestiona, quién los lleva a cabo, quién los ejecuta. La limpieza viaria, la zona azul del aparcamiento, algunas instalaciones deportivas de titularidad municipal, el suministro y la depuración de agua potable, la limpieza de los edificios municipales, la recogida de basuras, en este caso es una fórmula híbrida. Están gestionados en Valdepeñas por empresas concesionarias de estos servicios a través de una concesión administrativa. Por el contrario, otros muchos de estos servicios, parques y jardines, cementerio, obras, pintura de las señales viarias o viales, los festejos, la gestión de la cultura, el pabellón ferial, el edificio Valcentro, los servicios sociales, la OMIC, etcétera, tienen una gestión absolutamente directa y en manos gerenciada por miembros del equipo de gobierno, con participación fiscalizadora por parte de los grupos de la oposición. Si ustedes recuerdan, la semana pasada traíamos a representantes de las dos opciones ideológicamente más extremas que concurren en el Ayuntamiento de Valdepeñas actualmente, que son Vox y Unidas por Valdepeñas, la coalición entre Izquierda Unida y Podemos, y ambos representantes pues se abonaban, suscribían pues los modelos más dispares en este sentido, y mientras Unidas por Valdepeñas abogaba claramente por la municipalización del 100% de todos los servicios que actualmente presta el Ayuntamiento, sean o no de sus competencias, pues el representante de Vox, el concejal Antonio Sánchez, abogaba por la eficiencia y por reducir costos de la ejecución de los servicios a toda costa. Buscaba la eficiencia y buscaba el reducir la carga fiscal a los vecinos de la localidad. En esta ocasión hemos invitado al portavoz del equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento, Francisco Delgado Merlo, abogado, que todos ustedes conocen y al que ya saludo. Francisco Delgado Merlo, ¿qué tal, cómo está? Hola, buenas tardes, Julián. Muchas gracias. Pues encantados con que vuelva a acompañarnos, y a dos de los colaboradores habituales de este espacio, de esta tertulia. Vicente Salas, presidente de la asociación AFA Valdepeñas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues muy bien, gracias. No sé si es la primera vez este año que nos vemos. Sí, la primera vez. Que nos vemos aquí. Aquí, en tantos otros sitios, menos de los previstos, porque la Navidad ha sido difícil para nosotros. Ha sido dura. Con la muerte de un familiar directo. Vaya, lo sentimos. Y por lo tanto no se nos ha hecho ver en todo, pero sí que nos hemos visto en otro momento. Bien, así es la vida. Fernando Prieto, muy buenas tardes y bien hallado. Hola, muy buenas tardes. Bien, pues permitidme que le proponga que abra el juego, o que abra tertulia, a Francisco Delgado. Todo esto viene a cuenta del debate o del tema, la temática que centró el primer debate plenario de este año, el día 2 de enero, a cuenta de la municipalización de un servicio que hasta ahora estaba prestando una empresa de transporte de personas, de viajeros, de transporte urbano de autobuses. Se ha acordado iniciar un procedimiento para que esta gestión recaiga directamente en empleados municipales. Francisco Delgado Merlo es el portavoz, como digo, del equipo municipal de gobierno, y no sé si tiene también entre sus atributos la gestión de este transporte público de viajeros. Sí, efectivamente, dentro del área de las competencias delegadas que tiene la concejalía de la que soy el responsable, entra el transporte urbano. Efectivamente, que no es una competencia obligatoria de los ayuntamientos con un nivel de población de 30.000 habitantes, sino a partir de 50.000, pero sí, es un área de mi competencia. De entrada, el criterio de este equipo de gobierno del Partido Socialista, ¿cuáles son los criterios o los factores que se tienen en cuenta a la hora de decidir si un servicio público municipal en Valdepeñas lo gestiona directamente el consistorio con sus políticos y con su plantilla, o se saca concesión administrativa para que las empresas concurran?
Bueno, yo creo que hay unos argumentos que parten de una base excesivamente ideológica, es decir, la carga ideológica es la que pondera y defienden argumentos opuestos, como decías antes, los compañeros de corporación que estuvieron en la tertulia anterior, donde mantienen posturas claramente enfrentadas, lo que es incomprensible. Es incomprensible, por lo menos desde el punto de vista personal. Me voy a manifestar más a nivel personal que como portavoz del Gobierno, pero no voy a dejar de abandonar en todo caso el sentido común, que creo que es lo que debe de imperar en la gestión de los recursos públicos. No debemos tener en cuenta o debemos minimizar el impacto ideológico en la toma de decisiones respecto de si un servicio público debe ser gestionado de forma directa o debe ser gestionado de forma indirecta. La forma indirecta es a lo que llaman privatización erróneamente desde la izquierda de la izquierda, pero que está admitido en la ley, es una gestión indirecta, sigue siendo un servicio público, solo que la administración correspondiente adjudica esa gestión a una empresa privada. Lo que viene de Europa, la normativa que se nos está aplicando, exige dos criterios fundamentales. Dos, la sostenibilidad y la eficiencia. Y la sostenibilidad y la eficiencia no es una cuestión ideológica, es una cuestión que debe de ponderarse o debe de alcanzarse después de un estudio concienzudo del servicio público al que se quiere aplicar tal modo de gestión. En este caso, ha ponderado enormemente la toma de decisión del equipo de gobierno iniciar ese expediente después de unos años, muchos años, donde se ha estado gestionando de forma indirecta, el origen del valor esencial que se aporta al recurso. El valor esencial que se aporta al recurso son 800.000 euros de 2 autobuses urbanos 100% eléctricos. Con eso estamos aportando un recurso material que pondera y que además incluye un 100% de sostenibilidad. Y a partir de ahí el criterio que se ha valorado es la posibilidad, estamos en la posibilidad, no en la certeza. Esto también quiero recalcarlo porque también lo advertí en la sesión plenaria de la que se trató, estamos en la posibilidad, no en la certeza, de que los estudios técnicos, que son preceptivos y obligatorios, nos lleven a concluir que cumplimos con los rigores y con los criterios de la legislación en cuanto a que la gestión directa cumpla con los parámetros de sostenibilidad y de eficiencia. Si se cumplen esos parámetros, pues evidentemente la gestión directa será la que se aplique. Pero debemos de excluir, porque no tiene debate bajo mi punto de vista, que solamente haya que tomar una u otra opción en base a concepciones ideológicas. Es decir, puede ser ineficiente un servicio público gestionado de forma indirecta por una empresa privada, es ineficiente y es de mala calidad, y puede ser ineficiente un servicio público y de mala calidad gestionado por una administración pública. Por tanto, hay que entrar dentro del meollo del contrato y del concepto del servicio público que queremos prestar, valorarlo, analizarlo, escudriñarlo y tomar una decisión con ese criterio objetivo. Hay que abandonar los viejos conceptos de los años 80, donde se empezó a asumir que había que gestionar desde la empresa privada porque la empresa privada era más eficiente. Eso ya no tiene por qué ser así, pero también hay que abandonar aquellos discursos donde nos dicen que nosotros, las administraciones públicas, lo hacemos mejor que la empresa privada. Ese equilibrio, que además Europa nos dice que en ningún caso debe de afectar a la libre competencia, es decir, tenemos que ser un operador más del mercado. Las administraciones públicas no se pueden convertir en una administración intervencionista del mercado, sino que debe de participar en el mercado y no puede limitar ni condicionar las posibilidades de que los operadores del mercado económico puedan participar en procesos administrativos. En este caso, repito, acabamos de empezar un procedimiento que entendemos desde el equipo de gobierno, cierto es, que va a darnos como resultado, por los antecedentes económicos de lo que nos ha venido costando el servicio, que puede ser más eficiente, ya lo es más sostenible, porque tenemos autobuses que operan con combustibles fósiles y los que traemos ahora son 100% eléctricos, cumplimos el criterio de la sostenibilidad de forma manifiesta, pero hay que ponderar otros análisis económicos que nos lleven a que también sumemos a eso el criterio de la eficiencia. En conclusión, y bueno, una de las conclusiones serían que hay que analizar y ver caso por caso, servicio por servicio. Efectivamente, es que creo que hay un concepto erróneo. Vuelvo a insistir mucho en esto, porque las posturas ideológicas y el populismo, que no comparto en ningún caso, porque cada vez que tomamos una decisión en el salón de plenos, y algunas decisiones que no están en los salones de plenos, pero que también se toman dentro de las decisiones
de una administración pública afectan a recursos públicos. Es decir, es el dinero de los ciudadanos el que se gestiona desde una administración pública, y con esto hay que ser exquisitos. Y cuando digo exquisitos, tan exquisitos y muchísimo más que lo somos cada uno en el uso de nuestros recursos propios en nuestro domicilio. Si en nuestra casa no malgastamos el dinero y decidimos muy bien dónde lo aplicamos, para qué lo aplicamos y de dónde retiramos, de dónde quitamos y dónde ponemos, cuando tratamos y gestionamos recursos de los demás, en eso tenemos que ser muy honestos y decentes. Vicente Salas no es en absoluto ajeno a esto que estamos hablando, porque tiene una larga experiencia al haber estado y estar al frente de una entidad social sin ánimo de lucro que que primero hizo el gran esfuerzo de poner en marcha, a partir de la colaboración público-privada, una residencia para personas dependientes, para personas con Alzheimer y con otras demencias, además de un centro de día que están funcionando actualmente, gestionadas por otra empresa, por otra entidad privada conveniada con la Administración Autonómica. La Junta de Comunidades es titular o es responsable de este servicio, pero en casos como en Valdepeñas, su comarca, su zona y en otras muchas de la región, convenia esas plazas o conviene esas plazas con entidades como AFA Valdepeñas, sin cuya iniciativa, es el caso de AFA y de otras muchas entidades por el estilo, esos servicios sencillamente no se prestarían en la zona. Bueno, la verdad es que esa es la situación. Debiera ser lo idílico, en medio de todo esto, debía ser que la Administración se pudiese hacer cargo. Quiero decir que luego poder entregar la gestión a otros sería diferente, pero en principio toda esa visión y ante la realidad, como es el tema social, sobre todo pues con el tema del Alzheimer o de cualquier otra enfermedad, lógicamente centros de día, centros ocupacionales, etcétera. En este caso lo idílico sería que la Administración se hiciera cargo, es decir, porque ellos también forman parte, lógicamente tienen a sus familiares y que también es necesario que lo lleven a cabo, pero en vista de que esto no es así, pues somos los más cercanos, en este caso los familiares, los que tomamos la iniciativa, y desde luego gracias a que también la Administración fue sensible en muchos momentos, pudimos llegar a realizar todo esto. Y pienso, bueno, por lo menos la experiencia de AFA Valdepeñas con respecto a esto, a pesar de que ahora no tenga la gestión directa, que sí la colaboración, porque seguimos colaborando con varios convenios con la Asociación Vereda, pero no teniendo la gestión directa, lo que sí que es cierto que hay una justificación que llevar a cabo de cada uno de los aspectos, del dinero público, que bien se decía, en este caso es el dinero público, no es el dinero nuestro. Yo con mi dinero puedo hacer lo que me dé la gana, lo mejor o lo peor, pero con el dinero público hay que llevarlo. Y algunas veces recuerdo perfectamente de mí que lleva la administración, pero obviamente con muchísimo más dinero. Entonces decía, cuando estaba haciendo la contabilidad, un céntimo tengo de diferencia. Y yo decía, pues yo te lo pongo, no te preocupes que yo te lo doy. No, las cosas no son así. Pero cuando la justificación... Ahora, una cosa que me surge viendo, lógicamente, lo de la semana pasada y también viendo a estos dos protagonistas municipales, antagónicos, como era lo mismo Alberto que Antonio. En este caso, lo que nos da la razón, quizás, porque vivimos en una población como es Valdepeñas, como es la nuestra, en este caso quizás veríamos de que la gestión pudiese llevarla al ayuntamiento, son los más cercanos, pero también hay que introducir ese tema que se ve que está viniendo desde Europa, era ya es lógico y normal, pero la efectividad, ¿no? El ser efectivos en esto, por lo tanto sí que me agradaría decir, pues ojalá que lo llevase todo el ayuntamiento porque son los cercanos, son los nuestros. Creo que tenemos personas súper preparadas, es decir, es que antes se veía que alguien lleva una empresa de la administración que a lo mejor no tenía la preparación, pero en este caso sí que creo que hay personas con preparación, pero también es cierto que hay que mostrar, lógicamente, los números, y los números es trabajar con un dinero que es de todos. Fernando Peto, a priori me da la sensación, no sé si compartirías mi punto de vista, de que el criterio al respecto del Partido Popular y el del Partido Socialista puede coincidir bastante en términos generales,
y que lo mismo que hace el PSOE gobernando Valdepeñas, lo puede hacer el Partido Popular gobernando cualquier otra población y viceversa. Sí, evidentemente. Vamos, el dinero público tienes que tratar de gastarlo lo mejor posible y dar el mejor servicio a los ciudadanos. Ese es el interés que tiene que mover a cualquier político. Y más todavía a los políticos municipales, porque somos los que, o hemos sido, o en la actualidad como es Paco, de lo que día a día están enfrente del vecino, y es el que le va a pedir responsabilidad. Y eso te hace pensar de que hay servicios que a trazo grueso va a ser mucho más eficaz, más eficiente y más rentable delegando las funciones que llevándolos directamente. No podemos convertir un país de funcionarios ni de trabajadores públicos. Eso también como concepto general. Hay servicios que sí los puedes llevar directamente, pero hay otros que es prácticamente imposible y además es mucho mejor delegarlos. Porque si no, entraríamos en un problema importante. No sé los trabajadores que tenga ahora mismo el ayuntamiento, pero si a eso además le sumamos todos los que tienen las funciones dispersas en trabajos que tiene delegados, entraríamos en una plantilla asombrosa, gigantesca, y eso traería verdaderos problemas, porque no es lo mismo trabajar en la función pública, porque lleva una reglamentación distinta laboral, y de eso Paco podría comentarnos, a la de los trabajadores que están fuera de la función pública. Esa es la primera casuística que surge. Y luego la realidad te va diciendo que hay cuestiones que las manejan mucho mejor las entidades privadas que las entidades públicas, por mucho que queramos entrar. Y el problema lo tenemos y la cuenta no la damos cuando evidentemente vemos, como aquí se vio la tertulia de la semana pasada, los dos enfrentamientos por ideología, ni siquiera por un concepto ni económico ni de funcionalidad. Ahí las dos cosas se van a equivocar, de cabo a rabo. Es decir, aquí hay cuestiones que son muy claras. El agua lo llevó en su momento, por poner un ejemplo, el ayuntamiento directamente. Ahora que lo tenemos externalizado, funciona mejor. Es una cuestión que se ve. La limpieza viaria, si la tuviésemos que llevar, o la limpieza de colegios y demás, desde el ayuntamiento, sería más complicado que llevarla con una empresa. Hay un tema que es quizá el más discutible, pero que supongo, en mi época se analizaba y supongo que se seguirá analizándose, es la ayuda a domicilio, que es una de las cuestiones que más puede traer controversia entre si lo tenemos público o si lo tenemos privado. Quizá sea de las únicas que pueda tener. Y yo sigo pensando que funciona mejor teniéndolo externalizado que llevándolo público. Y vuelvo a reiterar que es una de las pocas. Pero el resto, yo creo que tradicionalmente lo ha traído el ayuntamiento así, gobernando el Partido Popular y gobernando el PSOE, y puede haber algunos cambios ligeros, pero cambiarlo creo que sería un error. Creo, porque se está viendo que no funciona mal. ¿Que hay cuestiones que se puede hacer una prueba? Bueno, yo no sé si con los autobuses será eterno que esté en función pública directa. Ya a mí me da la impresión que con el paso del tiempo, y a lo mejor no mucho tardar, posiblemente se externalice también. Y si no, lo iremos viendo. Con la ayuda a domicilio, Fernando Prieto, como iba a decir, para variar, irónicamente, ha puesto el dedo en la llaga completamente, y ya le trasladó una cuestión nuclear al portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas, San Francisco Delgado. Servicio de ayuda a domicilio. Puede que sea una de las monedas de cambio, una de las líneas rojas que anteponga una de las formaciones políticas que aquí hemos citado, Unidas por Valdepeñas, a cambio de su apoyo a los presupuestos de 2024, máxime cuando está próximo a salir o a resolverse la nueva adjudicación de este servicio que, recordemos, no es competencia directamente municipal. El Ayuntamiento lo presta por bien de los ciudadanos y porque le parece bien, pero no está obligado. No está obligado. Ahora, después de décadas prestándolo, ¿quién lo quita? Por el contrario, y enfrente tenemos otra fuerza, que es Vox, también determinante, como el Partido Popular, que puede tener como moneda de cambio exactamente la contraria. Servicios que no sean exactamente y obligatoriamente de obligada prestación por el Ayuntamiento, pues son cuestionables su mantenimiento. Y no quiero citar a ninguno para no desestabilizar a ningún empleado municipal que trabaje en ellos y que lo esté viendo, pero en la mente de todos puede estar. Difícil equilibrio, Francisco. No, difícil. Me gustaría decir, al estar dentro de la conversación, si realmente el servicio de ayuda a domicilio
lo canaliza la Junta de Comunidades a través de los ayuntamientos. No es obligatorio por parte del ayuntamiento, no sé, yo tenía la idea de que no era forma una parte, canalización. no forma parte de las obligaciones impuestas. Los ayuntamientos, la ley de base de régimen local regulan las competencias obligatorias para las administraciones locales. La ayuda a domicilio no es una competencia obligatoria que tengan que tener los ayuntamientos, sino que fue un recurso al que muchos ayuntamientos, bueno, yo creo que dentro de lo que se denomina genéricamente el estado del bienestar, se alcanzó la optimización de determinados recursos prestando ese tipo de servicios, como una guardería o cualquier otro similar que hay, pero no es competencia municipal y por tanto cualquier ayuntamiento que hoy tiene ese servicio mañana podría cesar en el mismo si se justifica, por un lado, la falta de recursos para poder seguir prestándolo. En Valdepeñas eso se ha seguido manteniendo con un esfuerzo económico de todos los valdepeñeros muy importante, porque claro, aquí hablamos de mantener servicios públicos, sean de gestión privada o sea de gestión directa, pero lo que nadie habla es de cómo se financian los recursos públicos, los servicios públicos. Claro, esto podemos tener un Estado idealizado, podemos tener un municipio idealizado en cuanto a la prestación de servicios, pero que sepamos todos que la idealización que hacemos de esos servicios públicos es a costa de los riñones de todos y cada uno de los valdepeñeros que residen en la ciudad. No hay otra manera de hacerlo, porque las administraciones han ido abandonando la aportación de recursos, sino reduciéndolos o minimizándolos, y por tanto casi se nos ha quedado a los ayuntamientos la obligación de seguir prestando servicios con financiación exclusivamente municipal. Eso hay que decirlo. Yo no creo que haya insensatez por parte de las minorías, y cuando hablo de las minorías enlazo con el planteamiento que hacía Julián, para arrastrar unos presupuestos que son algo más que un servicio público, que financian más cosas y que hacen que esta ciudad mantenga una calidad habitacional y de residencia que es la que estamos disfrutando todos y cada uno de los que vivimos aquí, que no creo que se enroquen en posicionamientos tan extremistas como para llevar a la no aprobación de los presupuestos. La ley tiene inventado todo, también podía pasar y puede suceder, para eso está la prórroga de los presupuestos, no hay más. Lo que no vamos a admitir desde el equipo de gobierno, y esto sí lo digo porque ya nos ha sucedido en estos pocos meses de gestión, que una minoría imponga con extremismos un criterio que solo vaya enfocado a una minoría, en perjuicio de una clara mayoría que representamos, creo que aquellas opciones políticas distintas que fueron votadas en la legislatura, en las elecciones pasadas. Por tanto, entiendo el juego político de que alguien juegue a llevar algo para sí, pero ese llevar para sí no puede enfrentar en ningún caso a una mayoría evidente que no solamente la conforma quien gobierna, en este caso el Partido Socialista, sino otras opciones políticas que no están tampoco en ese radicalismo ni en ese extremismo que representan ellos. Por tanto, lo que espero, no tanto que pueda suceder lo que dice Julián, sino que el comportamiento de otras fuerzas políticas pueda compensar el riesgo de que no podamos aprobar unos presupuestos. Aprobarlos para lo que se necesita estrictamente una abstención. No se necesita que me votes a favor. Es decir, puedes no compartir mis presupuestos, pero yo te pido que no me los votes en contra. Eso sería una opción. Veremos lo que pasa. Desde luego, si nos vemos forzados desde el Gobierno a una prórroga de presupuestos, quien va a perder, ya lo anticipo, es la ciudad. De todas maneras, ante la tesitura de tener que asimilar, tragar con posiciones maximalistas extremas, la opción más razonable sería la de poder llevar un acuerdo con quien está más cerca, no digamos ideológicamente, sino en nivel de moderación, que sería el Partido Popular. Pero en el caso de Valdepeñas eso es, como en matemáticas, eso es imposible. Bueno, Julián, a mí me enseñó una máxima que me dijo una persona muy mayor y me la aprendí y luego la he visto en la vida real, que me dijo: lo más difícil en la vida es saber estar. Esto no es Madrid, esto no es el Congreso, ni el Senado, ni tomamos decisiones que afecten. Esto es Valdepeñas, es una ciudad de 30.000 habitantes donde nos conocemos la mayoría de los ciudadanos que deambulamos por sus calles, y yo creo que no puede ser cuestión ideológica anteponer un posicionamiento político en contra de una mayoría. Es sentido común, solo sentido común. Es cuestión de decir: no te apoyo,
critico tus presupuestos, te los critico por esto, no los comparto, pero evidentemente entre una opción mala, como yo digo, y otra peor, la mala. Yo solo espero sensatez. Pero eso es lo extraño, es decir, que tan valdepeñeros es unos como otros y que tengamos que llegar, como vimos por ejemplo de la semana pasada, la cuestión ideológica pura y dura. Y claro, eso es lo que al ciudadano de a pie es al que realmente nos deja. Quien ha tocado el ayuntamiento, como Fernando, o tú actualmente, lógicamente, o los que están en la oposición, todavía entendéis los entresijos que están en el ayuntamiento y esos pequeños detalles que realmente son los que debemos conocer, pero los ciudadanos no lo vemos tanto y lo que vemos es justamente... Pero Vicente, esto no es Madrid, y cuando digo no es Madrid, es que Jesús Martín, que es el alcalde actual, el alcalde de los Valdepeñeros y Valdepeñeras, no es Pedro Sánchez. Eso... ¿Vale? Y algunos señores que forman parte de la corporación legítimamente elegida tampoco son Puigdemont. Eso se lo tienen que aprender. Pero creo que hay gente que no es capaz de entender ese lenguaje. No estamos aquí con esa tesitura que tiene Madrid, ¿vale? Y entonces el gran problema que hay es un problema que se ha vivido, es verdad, que yo lo asimilo a un problema que se vivió lamentablemente para el devenir posterior de la política nacional, cuando confluyeron tres líderes, y los digo por este orden, que fue el Albert Rivera, Casado y Pedro Sánchez. El problema de esto no es una cuestión a veces ideológica exactamente, es una cuestión egocéntrica. Hay determinados líderes que apuestan a quién sabe más, y quién lidera más y quién puede más. Y esos tres líderes, que son personas que lideran organizaciones políticas, pueden a veces anteponer su interés personal, su ego, al bienestar general. Sí, lo que pasa es que, vamos, yo no entiendo que Valdepeñas se tenga que catalanizar como se ha catalanizado el gobierno de España. Lo entiendo que no te tiene que llegar a esa situación. Pero el equipo de gobierno tiene que entender que 10 votos es menos que 11. Eso lo tiene que entender desde el principio. Sé que cuesta asimilarlo después de una trayectoria importante de haber estado con mayorías absolutas. Es una cuestión que se lleva a su proceso. Entiendo que estáis en ellos, pero para sacar unos presupuestos de 10 sobre 11, a mi entender, creo que lo que se tiene que abrir es una etapa de raciocinio con el resto de fuerzas y con una fase de negociación con el resto de fuerzas. Y dependiendo con quién se quiera negociar, de la forma que se quiera negociar y lo que se quiera negociar, así se puede obtener de compensación. No vais a negociar lo mismo con Izquierda Unida que con Vox, ni vais a negociar lo mismo con el PP que con Izquierda Unida o con Vox. Ahí vosotros, a mi entender, tenéis que plantear qué es lo que queréis, con quién queréis y qué es lo que queréis, porque no va a ser la misma petición la que os van a hacer los de un grupo político con respecto a los otros. Y a mi entender, entiendo de que todos los representantes municipales pretenden y quieren ayudar a los ciudadanos. No se puede menospreciar diciendo, yo es que voy a ayudar a los ciudadanos y los demás también. Lo que pasa es que tienen una visión política distinta. Y no se puede cargar uno de que tiene continuamente la razón y el resto no la tiene. Entiendo de que los 21 que estáis ahí tenéis cada uno vuestra razón. Y cada uno tiene una tendencia de gobierno y cada uno tiene una forma de representar lo que quiere cada uno. Si no tenéis, bajo mi humilde opinión, esa mano izquierda para ver qué queréis y con quién queréis, después de ver ciertos debates y ciertos comportamientos, creo que lo tenéis muy difícil en los presupuestos. Si tenéis claro cuál es el objetivo y con quién queréis negociar de verdad, la puerta se puede abrir. Si no, creo que vais a tener una legislatura no tan complicada como a nivel nacional, pero entiendo de que puede ser... Yo lo dije en un pleno. Quien gobierna, quien tiene capacidad de gobernar en esta legislatura en Valdepeñas es la oposición. Claro, sí, perfectamente. La diferencia aquí está en que nosotros no vamos a gestionar el contenido de unos presupuestos o a negociar individualmente y de forma separada con cada fuerza. Vamos a sentar a las tres fuerzas restantes de la corporación a la vez. Y ya te anticipo lo que va a suceder sin que haya pasado. Yo también. ¿Vale? Ya te anticipo lo que va a pasar. No, pero vamos a ver. No, pero creo que lo que va a pasar es que si yo negocio contigo
de tal formación política X cosa, el otro que está en otra formación política va a decir que no está de acuerdo con lo que estoy negociando con este. Si negocio con este otra cosa, este va a decir que no estoy de acuerdo. Y el que está mirando porque todavía no le ha tocado, va a decir no estoy de acuerdo ni con uno ni con el otro, porque yo quiero esto. Y cuando aquel diga esto, este dice, pues yo tampoco estoy de acuerdo contigo. La cuestión aquí es fundamental. Y lo he dicho antes, es que aquí no se necesita que votes a favor de los presupuestos, se necesita que te abstengas. Y aquí la cuestión será que para que los presupuestos no se aprueben después de agotar esa vía común de negociación, después de agotar, si los presupuestos que se propongan no se aprueban, será porque la mayoría vota que no. Sí, pero lo que pasa es que, Paco, entiendo... Y el voto, con entender que es legítimo, que lo es, pero que es coherente el voto no, por decir una opción de Vox, y no de Unidas por Valdepeñas, a mí en algo me he perdido, porque el presupuesto debe de contener una tendencia que evidentemente satisfaga más a unos que a otros, aunque no complete todo aquello que pidas, pero que coincidan en el voto opciones extremas, en el voto no, opciones extremas de la extrema derecha y opciones extremas de la extrema izquierda, yo te diré que aquí lo que hay es voluntad de no aprobar los presupuestos. Bueno, sabes que los extremos muchas veces se parecen, aunque sean de distinto... Pero de todas formas, pasa una cosa, los presupuestos puedes tener talante o por decir estos son lentejas y te doy un 3% de modificación. Es decir, todos sabemos y entendemos cómo puede ir la situación. De todas formas, si los queréis aprobar, lo podéis aprobar con una fuerza, con 2 o con 3. Y sabéis, o con ninguna. O con ninguna. O con ninguna. Pero creo que la abstención puede ser incluso peor que el que uno te diga que sí y los demás digan que no. Porque puede ser hasta peor entendida. Bajo mi punto de vista. Es inevitable. Bajo mi punto de vista. Pero puede ser incluso peor porque eso tiende a interpretaciones que luego cuestan mucho más trabajo explicarlas. Porque el que te dice que sí, te ha dicho que sí con todas las consecuencias. El que te dice no, pero, malas interpretaciones. Yo que lo cojo no, pero el que te ha dicho eso tiene que explicarlo y luego se complica la vida. Pero yo entiendo, lógicamente, ya digo, desde una opción no política, es decir, no tocando ese tema, pero yo diría que cualquiera tiene la opción, es decir, trabajar por Valdepeñas, pero luego cada uno puede pensar lo que quiera. No estará muy presionado también, sea muy partidista la situación, al fin y al cabo no dejamos de ser lo que somos, los valdepeñeros, pero en este caso lo que yo veo es que se sientan presionados y a la vez teniendo la opción, hoy como se tiene por los medios de comunicación, de poder decir, oye, mi no es no por esto, pero con sentido de causa, mi sí es sí. Claro, por eso digo que es más fácil eso que abstenerse. El problema es que hay un efecto de capilaridad lamentable, penoso y triste, un efecto de capilaridad de las grandes organizaciones políticas que se transmite por la ley de las gravedades de Madrid. Es decir, aquí se antepone desde la estructura orgánica de los partidos políticos, eso que se denomina comúnmente como el aparato, se transmiten opciones o posicionamientos ideológicos y políticos, que es el no por el no porque lo propones tú, y el sí por el sí porque lo propone aquel. Y eso es capilaridad pura y dura, es decir, una propuesta que viene desde el Partido Popular, el Partido Socialista la ve con recelo y probablemente no la vea, y al revés, y si lo propone Vox, Unidas Podemos no la ve, y no la ve, y si lo hace al revés Unidas Podemos, Vox no la ve y tampoco la ve el Partido Popular. Eso está muy bien en la macropolítica, pero está muy mal en la micropolítica. Y la gestión de un pueblo y de una ciudad de 30.000 habitantes es micropolítica. Y aquí debe de haber, lo dije al principio de mi intervención, sentido común. Y el sentido común a veces pasa por justificar por qué no te apoyo, me explico por qué no te apoyo, me explico por qué me gustaría apoyarte si los presupuestos hubieran contenido determinada línea en estas partidas, en esta y en esta, pero no creo que eso suceda, ojalá y suceda. Pero yo llevo 2 legislaturas y no he visto ninguna enmienda, que es una actitud que existe, pero enmendar los presupuestos es preparar un presupuesto. Y dicen, es que no hemos tenido tiempo. Cuando te dicen eso, yo me sonrío para adentro. Pero me sonrío Vicente y Fernando y Julián, me sonrío por una razón.
Porque cuando compañeros de corporación o compañeras de corporación que veo que llevan años en política saben qué partidas compone un presupuesto. Y tú sabes que desde enero del año pasado te puedes poner a preparar los presupuestos que quieres para el año siguiente. Con lo cual, aunque te dé la corporación por dinámica funcional 15 días para que digas qué haces, tú puedes presentarte una enmienda a la totalidad de los presupuestos con tus propios presupuestos, pero eso significa trabajar y analizar. Y luego hay una cosa que no se dice, y es que además no se dice porque es la parte que nos gusta. Vamos cerrando la primera parte. Cerramos, y es, yo quiero que estos servicios públicos sean así. Y nadie dice, ¿y de dónde los vamos a financiar? ¿O qué vamos a eliminar? ¿O qué vamos a modificar? Porque todos queremos que sigan los mismos servicios públicos, queremos mejorarlos, pero engañamos al ciudadano. ¿Y de dónde? Mira, si me permites, varias cositas muy breves. Tienes razón de que hay que trabajar, y de hecho nosotros, siendo oposición hace ya años, muchos años... Es que estaba pensando exactamente en eso. Lo que hicimos unos presupuestos alternativos completos y los presentamos al Pleno. Quiero decir, lleva mucho trabajo, evidentemente, porque no tiene la estructura para que te ayuden, aunque puedes pedir, pero no es lo mismo, pero los puedes hacer. Y también hay que reconocer que los presupuestos municipales tienes un margen relativamente corto para hacer cosas, es decir, tienes muchas partidas comprometidas, que eso va a ir fuera de ideología, porque si por sí tú el personal lo tienes, y lo tienes, las concesiones administrativas que tengas las tienes, los contratos que tienes los tienes, es decir, que luego te va a dar margen para inversiones, para cambiar algunas cuestiones, un margen relativamente pequeño. En eso, vuelvo a reiterar, si hay interés, se puede hacer. Hay que quitarse un poquito la coraza política. En ese sentido, yo creo que sí hay que decir, aquí no vamos a ser ni de un partido ni de otro, vamos a quitarnos la coraza y vamos a ver en qué podemos hacer en este 20 o 25% del presupuesto que podemos hacer de verdad para los ciudadanos. Si esa coraza se quita de principio entre todos, entiendo de que se puede llegar. Si partimos de la base de que yo voy a negociar los presupuestos representando yo a este, yo al otro, no vamos a tener presupuestos. Eso yo también lo tengo así de claro. Es una pena, pero bueno, quizás las estructuras, en eso sí que comparto con Paco, vienen muy ideologizadas desde arriba, vienen demasiado mandatas, y creo que es un error, porque los municipios no pueden tener la misma visión Valdepeñas que Manzanares, ni Manzanares que Puerto Llano, ni Puerto Llano que Ciudad Real. Son ciudades totalmente distintas, ideológicamente distintas, y los servicios también completamente distintos. Vamos a dejar aquí 38 minutos. Nos quedarán unos 20-25 para la segunda parte, en la que vamos a abordar un poco el complicado, bastante más complicado que la escena local, que tampoco está mal. Vamos a hablar de esa enmienda negociada con el Partido Socialista y Junts para que los procesados por terrorismo relacionados con el proceso de 2017 pues se acojan también y sean también beneficiarios de la ley de amnistía. Vamos a hablar también de financiación autonómica. Castilla-La Mancha, junto con otras 3 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, pues piden saldar cuentas con el Estado, porque se señalan como las más desfavorecidas en esta liquidación del modelo actual de financiación autonómica. De todo ello hablamos en la segunda mitad y les emplazamos a muy pocos minutos. Grabamos esta tertulia un día antes de que su estreno ustedes lo vean, el jueves día 25 de enero a las 9 de la noche. Luego tendrá sus reposiciones a lo largo de la semana en distintos días, en distintos horarios. Pero este miércoles 24 de enero echamos mano de Santoral y es San Francisco de Sales. ¿Quién es San Francisco de Sales? Pues el patrón de los periodistas, el patrón de los medios de comunicación, de los informadores. Un patrón muy poco celebrado, porque siempre nos pilla a los de este gremio pues trabajando. Y en un día como hoy tenemos que comentar, un minuto vamos a dedicar al tema, y aquí os pido traición. Tenemos que comentar el despido de 2 ilustres en los medios de comunicación. Empezamos por el despido de don Fernando Savater, nada más y nada menos, en el diario El País, del grupo Prisa, por unos comentarios, unas declaraciones realizadas criticando a este propio medio de comunicación que él cofundó en el año 76, en el que llevaba
47 años seguidos escribiendo. Lo han despedido por críticas al grupo Prisa, que es el propietario de esta cabecera. Y en segundo lugar, nada que ver, ninguna conexión con el anterior caso, don Jaime Peñafiel, con 91 años. Ha sido, perdonen la sonrisa, pero es que los compañeros se están partiendo el pecho. Don Jaime Peñafiel, con 91 años, sigue trabajando, sigue con las botas puestas, o seguía, en el diario El Mundo. Ustedes saben que es corresponsal especializado en la Casa Real. Hizo unas manifestaciones en relación con la reina, con doña Leticia, y con cuestiones intimísimamente personales que le han costado caro. El rotativo, el diario El Mundo, ha apelado en su comunicación del despido a cuestiones económicas, a cuestiones presupuestarias, pero lo que trasluce es el haberse metido más hondo de lo que debía con una persona, no ya que sea la reina de España, sino que es mujer y que es persona. En fin, un breve comentario quiero de mis compañeros de mesa hoy. Yo lo tengo fácil. Para mí no existe la libertad de prensa y no hay periodistas independientes. Lo digo con todo el cariño y sé que me estoy llevando en el paquete a profesionales que seguro que lo son o que lo intentan cada día, pero a partir de que un medio de comunicación pertenece a un grupo empresarial y ese grupo empresarial necesita resultados económicos y tiene determinada tendencia ideológica, pues evidentemente el empresario decide y hace. Por tanto, es muy difícil ser periodista independiente y libre en este país. El papelón del director que tiene que comunicar una decisión de un consejo de administración tampoco es moco de pavo. Creo que está demasiado ideologizado la prensa. Yo, más que independiente, creo que está demasiado, ¿no? Y no hace nada más que leer cabecera, no hace falta ni siquiera profundidad, o ver televisiones. Es decir, vemos que hay algunos que son demasiado sectarios. Y eso creo que es malo. Para la libertad y para el conocimiento. Lo que pasa que, bueno, pues eso atrae, mueve y, bueno, y funcionan así. Ya no es cuestión por libertad empresarial, que lo es. Yo creo que es más por la propia ideología. Es decir, porque si empresariamente una crítica te va a hacer de vender periódicos, no sería ya por cuestión empresarial. Sí es por cuestión ideológica, que es más grave todavía. Sí, lo peor de todo esto es que cuando tienes que ver una noticia y tienes que darle el tono, tienes que buscar las diferentes posibilidades, introducirte en uno, en otro, en la televisión o en la prensa, para conocer una noticia, la frescura que tiene, porque de verdad yo creo que hoy no cabe todo. Y bueno, que cada uno tiene su propia ideología, eso no cabe la menor duda. Sí, eso se deja notar. Yo creo, Vicente, ya pintamos canas, los que estamos aquí. O ni eso. Que hace 30 años atrás, no sé si estaban más o menos ideologizados los medios de comunicación. Estaba más. Pero la libertad de expresión era infinitamente mayor que la de ¿Tú ahora. crees? Sí. Eso sería una tercera sí, parte. No. Yo sobre esa... No, vamos a ver. Lo de Sabater, cuando le ha cascado hasta el cielo la boca al PP, palmas hasta con las orejas. Porque hace una vez un comentario, o dos, muy concretos, sobre algo concreto, a la calle. ¿Eso cómo lo entendemos? Pero es que no... ¿Cómo lo entendemos? Yo no pido más ante estas cuestiones, ejemplos. Es que la categoría de Fernando Sabater no nos puede llevar a el todo. O sea, el encerrar a los periodistas en un redil, sobre todo en los ámbitos de prensa regional para abajo, se daba muchísimo más hace 3 décadas que ahora. Te lo aseguro. Te lo aseguro, que me he visto en juzgados por cuestiones de las que tú estás hablando, y eso hoy sería imposible. Pero una cuestión es jurídica y otra cosa es 10 la libertad segundos de prensa, y vamos al meollo. Bien, pues feliz San Francisco de Sales, que es un santo de tercera división. Pasa completamente el hombre, tiene pinta menos que Luquillas en su boda, que dirían en Manzanares. Bueno, vamos a hablar de lo que le decíamos antes del paréntesis publicitario, de la enmienda pactada, polémica enmienda y previsible enmienda pactada por el Partido Socialista y Junts per Catalunya, Junts per Cat, la fuerza de Puigdemont, sobre la inclusión de los procesados por terrorismo relacionado con los episodios del proceso de 2017. Son incluidos en el proyecto de ley de amnistía y son gente que está encausada, no sé exactamente ahora mismo si en la audiencia, si por la Audiencia Nacional o por el Tribunal Supremo. Sabemos todos cómo se han pronunciado tanto en las altas esferas del Gobierno, en Moncloa,
como tanto el Partido Socialista como la Fuerza Independentista. Pero una vez más, el presidente autonómico Emiliano García Paje, único presidente autonómico socialista actualmente con mayoría absoluta en nuestro país, se ha pronunciado al respecto en su inauguración, o sea, en su viaje hoy a la inauguración de Fitur en Madrid, y ha situado al Partido Socialista, a su partido, en el extrarradio de la Constitución. Vamos a verlo. Bueno, no sé si será la redacción definitiva, porque me temo que vamos de cambio en cambio hasta el cambio final, ¿no? No lo sé. Casi sería más prudente esperar a ver cuál es el texto final o en la última exigencia que tenga Puigdemont, ¿no? Bueno, Puigdemont yo creo que está muy empeñado Puigdemont en conseguir acabar con la credibilidad de la política en España, me da la impresión. Ya saben cuál es mi opinión en general sobre el concepto de amnistía. Y ahora lo que estoy viendo es que realmente el independentismo catalán no busca solo la amnistía, busca la impunidad. Es evidente que Puigdemont está por obligar al sistema político español, al gobierno, a las instituciones, está por romper el corsé. A Puigdemont le beneficia todo lo que vaya fatal. O sea, él lo que quiere es que todo esto sea realmente un carajal. Bueno, lo que sé es que no hay terrorismo bueno y terrorismo malo. El terrorismo es terrorismo. Terrorismo significa tener intención de generar terror. Y obviamente hubo mucha gente, organizadamente en aquellos días en Barcelona, en Cataluña, que quiso generar terror social. Eso es evidente, ¿no? Pero bueno, eso no lo tienen que decir los políticos, lo tienen que decir los jueces. Y yo creo que es hora de que se respete a los jueces en su función de aplicar las leyes. El Parlamento puede hacer las leyes que quiera, pero finalmente quien las tiene que interpretar son los jueces, y no solo con las leyes españolas, sino con los tratados internacionales, con la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Yo creo que no hay terrorista bueno, ¿no? Y por tanto no me siento cómodo con esa definición o ese intento digamos, de relativización del terrorismo. Bueno, yo creo que Puigdemont no tiene límites, ¿no? Insisto que lo que más me preocupa es que al paso que va, cualquier día puede plantear no solo ya que le perdonen todos los atropellos que ha hecho, todos los delitos que ha cometido, que además es perdonárselos a cambio de votos parlamentarios, lo cual realmente tiene una base muy, muy dudosa. El problema de fondo es que cualquier día pueden terminar pidiendo que además la ley en España les ampare poder seguir haciéndolo, ¿no? Porque total, al paso que van, a él lo que le interesa es que el Estado español se le rompan las costuras. Bien, pues compañeros, ¿cómo analizar el contenido denso, intenso, preparado, elaborado, nada improvisado, una vez más, del ínclito presidente autonómico Emiliano García Paje? Terrorismo bueno, terrorismo malo, tiene muchas vertientes, muchos vértices, muchas aristas su discurso. No hemos visto la mención a que su partido está en la periferia de la Constitución. Le ha respondido Óscar Puente, el ministro, señalándole a él como en la periferia de su partido, del PSOE. Apelo a tu condición de jurista, Francisco Delgado Merlo. Esta inclusión de esta enmienda, que era previsible, que se veía venir, que estaba cantada, que iba a aparecer, de los procesados por terrorismo en la ley de amnistía, puede abrir, primero, ¿cómo habría que valorarla? En segundo lugar, ¿abre la puerta a que alguien entienda o se señale como discriminado y pueda tratar de abrir un debate o abrir más aún el melón, en el sentido de que otros casos de terrorismo también entren en esta ley de amnistía? ¿Cómo lo ves? Evidentemente, el criterio que voy a dar es una reflexión personal, no es una reflexión propia de mi responsabilidad pública ni política, es una reflexión personal. Yo comparto absolutamente desde el principio, no estas declaraciones solo, sino todas las declaraciones que el presidente Paje ha hecho al respecto, comenzando por la ley de amnistía. Yo en su momento he pensado siempre y pienso que los programas electorales son contratos políticos y que el contrato político que un partido ofrece a la ciudadanía cuando se presentan unas elecciones tiene como contrapartida que hay unos miles de contratantes que son quienes te votan, y entonces contigo están firmando ese programa electoral que les presentas.
pero sin embargo el sistema electoral y el sistema político parlamentario permite que una vez firmado el contrato, es decir, recuentos los votos y obtenidos la representación popular correspondiente, lo que hace es que el contrato se convierte no en bilateral sino en unilateral. Solo una parte contratante es capaz de interpretar el contrato y aplicar las cláusulas según tenga bien. Por tanto, en esta legislatura estamos en presencia de un gobierno que es mi partido político, que evidentemente, como ha sucedido en otras legislaturas de otros partidos políticos con otro contenido, pero que evidentemente no planteaba dentro de la oferta electoral que hacía a sus ciudadanos una ley tan relevante y tan importante como es una ley de amnistía. Ese es un criterio muy personal, que yo evidentemente no comparto y que por tanto parte de que el contrato electoral nace con un vicio oculto de base. Vicio oculto que quizá no hubo voluntad por parte del contratante de tenerlo porque no se conocía el resultado, pero que se pone de manifiesto una vez que las sumas de las minorías y de las mayorías cuadran para poder obtener un gobierno. Esto es un poco lo que hablábamos antes, trasladándolo al presupuesto municipal. Es decir, ahora, como decía Fernando, el gobierno de Pedro Sánchez tiene mano izquierda y con esa mano izquierda ha conseguido que una minoría lo apoye y gobierne. Yo creo que por el error de que entre las dos mayorías no sean capaces de haber consensuado un acuerdo de Estado que nos permita gobernar con cierto criterio y con sensatez. Creo que esa es la parte básica de este problema, no es otro. Ahora ya nos fijamos, el uno se fija en otro, el otro se fija en el uno, y al final nos vamos a los extremismos y que la culpa de esto la tiene Puigdemont. No, la culpa la tenemos todos. Desde el Partido Popular al Partido Socialista, del Partido Socialista al Partido Popular, y los que no han sido capaces de conformar un acuerdo de gobierno. Pero bueno, se dice en política que hay demasiados culos para tan pocas sillas. Y es que, claro, si llegamos a un pacto de Estado donde los partidos mayoritarios tienen que conformar un acuerdo de gobierno, pues probablemente nos sobren personas para ser ministros y entonces no nos ponemos de acuerdo en quién va a serlo o quién no va a serlo. Y se opta por opciones extremas donde estamos en manos de una minoría que evidentemente no representa y que ha obtenido menos votos en Cataluña que el Partido Popular. Y sin embargo, su contrapeso en Madrid es obviamente más importante que el que tiene el propio Partido Popular, por la actitud que tiene. Pero Puigdemont ha conseguido una cosa que es difícil de conseguir, pero la ha conseguido, y es el enfrentamiento político. O sea, se ha polarizado la política, está clara la derecha, pero más derecha que nunca, y está la izquierda más izquierda que nunca. Y en medio de esto, pues se aprovechan los usureros que hay, que son los extremos minoritarios. En este caso, yo lo que he echado de menos fue el presidente Sánchez, fue un momento que fue diputado. Y cuando fue diputado y aquella legislatura había que elegir, que creo que era Rubalcaba quien dirigía el Partido Socialista entonces, había que elegir al presidente del gobierno, la opción más proclive era la elección de Mariano Rajoy. Y el diputado Sánchez se plantó y dijo que no es no. No es no a Rajoy, y el presidente Sánchez dimitió. Perdón, el presidente Sánchez, entonces el diputado, dimitió y se marchó del Congreso de los Diputados. Se iría a su trabajo como profesor universitario, que yo recuerde el Partido Socialista no lo expedientó ni lo expulsó del partido. De hecho, mira dónde estamos, ¿no? Lo que quizá haya echado de menos ahora es que con ese contexto no haya diputados que hayan planteado también la posibilidad del no es no. El no es no a la ley de amnistía. Y eso no se ha planteado. No comprendo como ciudadano libre que el resto del territorio del Estado español, porque guste o no guste, este es el Estado español, estemos sometidos lamentablemente al pulso de unos representantes democráticamente elegidos y legítimamente elegidos, pero que representan estrictamente a una minoría dentro de una zona del Estado. Sí, varias cuestiones. Es decir, yo no sé si merece la pena un gobierno por 7 votos y en estas condiciones. Es el primer análisis que a lo mejor se tenía que hacer el propio gobierno, ya no Pedro Sánchez, el propio gobierno. Pedro Sánchez con sus ministros. Una reflexión. Perdón, pero si es que ya un partido como el PNV ha ya declarado que desde luego los 4 años es imposible. Claro, no, sí. Eso, quiere decir que sí, yo ya ha sido el próximo peldaño de la tertulia. termino pronto la reflexión que voy a hacer. No lo sé si habría que preguntárselo, ¿no? Es decir,
Y yo creo que la masa social del PSOE, pues creo que habrá gente que piense como estoy pensando yo, como piensas tú, ¿no? Y creo que el otro día en Galicia alguien lo podía haber planteado, o es que no lo sé, si pasa como cuando estaba Guerra en lo máximo, el que se mueve le corta en el cuello, es decir, no sale en la silla. A lo mejor es que es lo mismo, ¿no? Luego hay otra cosa que entiendo todavía menos. En España la representación se elige por provincias. Que yo sepa, no se elige candidatura única ni a doble vuelta. Se elige por provincias. Y por Ciudad Real hay una serie de diputados que salen elegidos por las fuerzas políticas que en cada momento eligen los ciudadanos. En este caso por el PSOE y por el PP, quiero recordar. Si los votantes que eligieron a los diputados del PSOE y los diputados del PSOE piensan como su secretario general regional, que es como Paje, no entiendo cómo en las Cortes no dicen no es no, o se salen y no votan. No lo entiendo, cada vez lo entiendo menos. Y luego no se puede decir, mire usted, yo vengo en mi comunidad autónoma y yo pienso lo mismo que mi presidente o secretario general regional. No, mire usted o está sometido a la disciplina de partido, que cada vez también la entiendo menos, o usted está por el sillón, o usted no sé siquiera se opina. Otro fallo que creo que también hay que analizar tanto desde los votantes como desde los propios partidos políticos. Y cada vez entiendo menos a Paje, aunque creo, y hay que reconocerle, que es el único que tiene que de verdad valor para decirlo. Porque el mañana puede coger a sus diputados nacionales y hacer un congreso... Imponerles. No, hacer un congreso regional. Una asamblea regional y decirle que no, ¿cómo que no? Es decir, la utopía utopía no. Como utopía, pero No, el acta de diputado es personal, con nombres y apellidos, y evidentemente Vale. tú eres diputado como consecuencia de una lista electoral de un partido político con una disciplina. Hasta ahí lo entiendo perfectamente. Pero eso ocurre en todas las estructuras. estructuras. Lo entiendo perfectamente. Pero si mañana hace un congreso regional Paje y saca unas directrices como congreso regional, que creo que lo puede hacer, que lo puede hacer, y dice no a esto, ¿qué van a opinar los diputados? Pero es que la vinculación piramidal, por esa regla de tres, el Comité Federal está por encima de cualquier congreso. Comité Federal, si el acta provincial diputado, o regional. Vuelvo a lo que dices. El acta es personal. Si el acta es personal, por mucho que me diga a mí el Comité Federal, podré por votar lo que mucho yo quiera. me diga mi Podré votar secretario, lo que quiera, pero podré votar lo que quiera. Pero por mucho Claro. que me diga mi secretario regional, yo como diputado Claro, podré hacer lo que quiera. pero si dónde voy a la interpretación final. Luego entonces, los diputados que están en el Congreso, todos, están por defender un país, por defender una región, una comunidad autónoma, por defender su provincia o por defender su culo. Pero es que es lo que tú has dicho antes aquí, hablando del ayuntamiento, has dicho, tenéis que aprender que ya no gobernáis con mayoría, Claro. que 11 son más que 10. Claro. El problema es que la suma de los partidos territoriales, no les voy a llamar ni siquiera independentistas, junto con el Grupo Socialista y Sumar, da para que haya una mayoría que conforme un gobierno. Sí, pero Paco, vuelvo a lo de Y eso antes. es legítimo. Pero, claro, sí, pero vuelvo a lo Luego de antes. no nos gustará lo que hacen. Pero merece la eso pena es así. gobernar para eso. Que es la pregunta primera. ¿Merece la pena gobernar para eso? Bueno, es decir, porque pero la pregunta, háztela al revés. ¿Sabes cómo se pudo hacer? Se pudo hacer de otra manera. Se pudo hacer que el partido mayoritario con sentido de Estado, el otro partido mayoritario con sentido de Estado, que es el Partido Popular, se abstuviera para elegir a Pedro Sánchez presidente del gobierno. sin ser la mayor sin fuerza necesidad, votada. Sin ser la mayor fuerza votada. Pero es que ahí ya nos vamos entonces Claro. a territorios. No, Y territorios no. Claro, en otras comunidades autónomas tienes presidentes de comunidad autónoma que no ha sido el más votado. Imagínate, Paco, Entonces, claro, volvemos a lo mira, imagínate. Fernando, yo lo he dicho en salón en el pleno. Con el y tú más No, si no, no vamos si bien. no es cuestión de tú más. Imagínate algo, si yo lo voy a poner el mismo ejemplo aquí. Imagínate que aquí las tres fuerzas políticas se unen Pero y vamos echan a al ver, PSOE a la calle. Escúchame. Bueno, Será lo mismo, ¿no? Pues estuvieron Quiero a decir que punto, no de pero echarlo, quiero decir, será lo sino mismo. de no llegar. Eso. ¿Vale? O de echarlos Porque mañana, que cosas será lo vieres, mismo. cosas vieres, amigo Sancho. Quiero decir, Pero te será digo, lo mismo, entonces, la ¿no? diferencia es sustancial. El voto unido del Partido Popular, Vox y PNV y Coalición Canaria no daba para tener una mayoría suficiente si sumamos el otro lado. Sí, y aquí sí. lo que se hizo Sí, la es sumar. aritmética- Y la la aritmética- manera la aritmética manera es, si tú tienes fichas que sumadas te van a dar la posibilidad de ser, Hay unanimidad. si así a ti tus fichas tienes fichas que te van a dar la mayoría para tener un gobierno y conformar el gobierno, Paco, que y hasta yo ahí- no me gusta la ficha de tu parchís, yo me abstengo. Paco, que hasta ahí lo entiendo. Para que no la cuentes aritmética- con aquella que la ficha. aritmética la da. ¿Qué Entonces entenderías que en el Ayuntamiento de Valdepeñas, si mañana las tres fuerzas políticas, y le haría el mismo razonamiento, el mismo, entenderías que si las tres fuerzas políticas se unen
y os echan a la oposición, lo razonaríais igual. Pero claro, Ya está, no, creo que no hace la falta cuestión, más. la Claro, cuestión sí, es sí. que ideológicamente me costaría mucho entenderlo. Es que ideológicamente el PNV y Junts, hombre, que Junts no me digas que No, es de izquierdas, no, no, que es la una derecha, pero- es una pero derecha, estás pero equivo- derecha, pero derecha, te derecha, voy a decir por qué. derecha, derecha, no es de Eso ahora, solamente tendría la justificación que está teniendo a nivel de Madrid. Y es que a cambio de eso, aun siendo un partido de derechas o de extrema derecha territorial, consigo de quien apoyo para que gobierne muchísimo más que si te apoyo a ti. Dicho de otra manera, si en el Ayuntamiento de Valdepeñas, Vox, Unidas por Valdepeñas y el PP hacen un acuerdo para echar al Partido Socialista del gobierno, te aseguro que hay personas de ese grupo que su situación va a cambiar sustancialmente. Por eso sería ese voto. Es que Y no va a eso es cambiar, grosero. es que no va a cambiar sustancialmente la vida de... Lo que está pasando. Pues, lo que está pasando. Pero Paco, Por favor, será abrir igual, un poco la pero será pantalla. Es igual. que la repercusión, lógicamente, Es la misma, ¿eh? no, pero las repercusiones de un país y de todas formas lo que yo no entiendo es de que un 13% esté imponiendo, digo un 13% porque es el resto del grupo, al 80 y tantos % de una mayoría absoluta. En este caso entonces están primando los egos Pero, Vicente, personales. porque se están aprovechando del enfrentamiento visceral de los dos partidos con sentido de Estado y con representación en todo el territorio. Tienen esa habilidad. Es que hay que reconocer que tienen una habilidad que nace de la incapacidad de los partidos mayoritarios. Yo creo que no. Que sus Yo dirigentes creo que son es- incapaces de consensuar un término medio que puede ser un gobierno socialdemócrata o de centro-derecha Además, o de centro-izquierda. Alemania había dicho algo al respecto, ¿no? No, bueno. Se No, lo ha se- hecho. Lo ha hecho y, Alemania lo y hizo. además lo dijo también Y lo que reprochó- para y lo España, reprochó a España. por eso es que Hace falta personas que quieren hacer eso y el talante de esas personas que lo quieren hacer. Es decir, Pero vamos, la a mí- capacidad que hay aquí en el gobierno, quiero decir, y toca porque está, si hubiese otros yo lo haría igual. Lo que no es normal en cualquier gobierno un poco sensato es que lo que digo hoy no te voy a decir dentro de 3 meses. Mañana no vale y digo lo contrario y me quedo tan ancho. Eso está ocurriendo aquí. A mí lo Y más eso delicado hay que- que hay, Fernando, lo más delicado, Vicente, es que se nos llena la boca de igualdad entre todos los españoles y las españolas. Se nos llena la boca de Estado democrático y de derecho. Pero, sin embargo, el poder legislativo, no digo el ejecutivo, que al final es un eslabón más, el poder legislativo con esa mayoría está condicionando la función del poder judicial, que es uno de los poderes del Estado, de tal manera que usurpa funciones que corresponden a los jueces. Y la ley de amnistía lo que viene es a suplir, para evitarte que tú enjuicies, que hagas tu función jurisdiccional, lo que hago es que te la condiciono desde el poder legislativo. Excluyo conductas, las hago atípicas, es decir, no son típicas penalmente y por tanto ya no vas a tener que intervenir tú. pero que Y eso, con abrir eso es delicado. con Eso abrir es la delicado. puerta de lo del tema del terrorismo, abriendo la puerta es muy fácil de que se puedan introducir otras situaciones. Pero bueno, una situación que yo veía y se ha dicho aquí, has nombrado a 3 personas con egos muy personalizados, que en este caso 2 ya no están. Hay un artículo pero muy, uno muy sí, y es interesante al presidente del respecto, gobierno. que los dos me lo habéis recordado, un artículo interesante que firma el profesor Julio Casarrubios en Valdepeñas Digital, exactamente con el mismo razonamiento que aquí estoy compartiendo. Vamos, porque ya el tema de financiación ya no va a caber. Iba a hacer una aclaración. Sí, Que, no, Paco, sí, hazla sobre el tema. y planteo un tema final. Sí, lo que iba a plantear. Con el tema de la amnistía, y conforme está planteando, no soy jurista, pero me gusta leer sobre el tema, y hay una línea de escape importante. Cuando se dice que los CDR y compañía se van a quedar excluidos, no se ha pensado que la Kale Borroka hacía lo mismo en el País Vasco. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, de Es decir, Que se van a Pero introducir pero sí lo que acaba de decir. hasta ahí va a llegar la situación. ¿Y cómo vamos a parar eso? Porque no va a decir, es que hago amnistía para Cataluña. ¿Qué pasa? Que el resto de españoles ahora llega Bildu no somos iguales. y dice, nosotros Pero también, claro. Los 5 Hombre, votos por Dios. de los otros Yo tan le- No, y sin importantes votos, como quiero los decirte, por la pero propia ley. sobre todo esto he leído mucho, ¿vale? Sobre la ley de amnistía y la justificación de la ley de amnistía, porque he tratado de entenderla en la parte jurídica. El único territorio del que yo tengo conciencia del Estado que ha tenido un problema que se prestaba a aplicar una ley de amnistía, el único territorio ha sido el País Vasco, donde mataban a las personas
a cambio por la lucha por el independentismo y la separación o el separatismo del País Vasco, el único. Ese problema sociopolítico se solucionó con la ley y no con una ley de amnistía. Y en Cataluña creo que no habría un problema político tan grave como para recurrir a una ley de amnistía, me parece. Y allí se perdían vidas humanas. En Cataluña se creó un conflicto social temporal y transitorio y con daños materiales, pero en el País Vasco se mataba a las personas. Y no hubo ningún gobierno que planteara una ley de amnistía para solucionar el problema vasco, sino que se recurrió a las leyes y a los jueces y a la lucha antiterrorista. Y así se consiguió pacificar aquello. Y a la incorporación de las fuerzas políticas transmutadas en partidos, gusten o no, H. Bildu, el otro, transmutadas en fuerzas legítimas y democráticas. Y se solucionó ese problema. Lo que no termino de entender es por qué el problema catalán, que no tenía esa gravedad, ni muchísimo menos, ni de lejos, se le busca una solución traumática que está generando un enfrentamiento social grave, que es la ley de amnistía. Eso yo, personalmente, no lo entiendo. Es que no es entendible, vamos. Una propuesta final, porque hay el tema de la financiación. Estamos ya casi en media hora en la segunda parte, no nos va a dar tiempo a acometerlo. Lo dejaríamos, no sé si mantenga algo de vigencia la semana que viene, Dios dirá. Una pregunta casi maximalista. ¿Va a ser capaz el gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez a la cabeza de agotar una legislatura de 4 años o es bastante más que probable que se vea abocado a convocar un adelanto electoral? Yo creo que no, pero no va a ser por los catalanes, yo creo que va a ser hasta dentro de su propio seno. Hay una fuerza que yo creo que va a tener un cantejo en el ojo, no una chinilla, que va a ser Podemos. Ahí va a tener un verdadero problema, más incluso que con los separatistas. ¿Podemos se va a autoinmolar para llevarse consigo el gobierno de...? Podemos se va a conformar con sacar un eurodiputado y poquito más, porque va a ir palmando uno tras de otro. Pero lo que le ha hecho la vicepresidenta lo tiene muy clavado, muy clavado. Y sí es verdad que le ofrecieron a regañadientes y por la puerta de atrás una embajadora y demás, en fin, son ese tipo de cosas que yo creo que se pagan en política. Porque en política no se van a hacer amigos, pero se hacen muchos enemigos. Y esta gente lo va a llevar muy a pecho. Y luego hay otros muy silenciosos, que ya ha amenazado, que es el PNV. El PNV, que yo sepa, no de izquierdas. Se la jugaron en su día a Rajoy, bien jugada. Después y se la puede jugar a estos, no le doy prendas. Ellos no han sido tan fuertes tirando, pero se han dado cuenta de que si meten el dedo en el ojo sacan algo. Y, hombre, yo creo que van a empezar a jugar. Y en las elecciones vascas no le pintan bien. Y como el PSOE apoya un poquito más a Bildu que a ellos, pues ya lo tiene claro. Y la situación se va a complicar enormemente. Y yo creo, vamos, yo no tengo capacidad para alargar en el tiempo lo que va a ser la legislatura, pero la mitad de la legislatura se puede hacer larga. No, desde luego no cabe la menor duda que no llega, es decir, y yo no sé si 2 años, es que tan pronto se prevea un presupuesto, en el presupuesto se tira... Yo lamento disentir de vuestra opinión, la legislatura la va a cumplir el gobierno actual, no tengo ninguna duda, porque son coincidentes los intereses de las minorías que suman la mayoría. Son plenamente coincidentes y además hay un partido mayoritario que en este caso gobierna con el apoyo del resto, que evidentemente está dispuesto a mantener ese criterio de gobierno con unas medidas sociales que las estamos viendo en las últimas decretos leyes que se han aprobado van en un sentido social claramente o poco discutible de forma genérica y va a conseguir ese consenso. Yo, en la legislatura anterior, recordar una cosa, fue el peor resultado de Podemos, pero Podemos conformó gobierno, no pacto de legislatura con el Partido Socialista. Claro, formar parte del gobierno significa asumir ministerios y nombramientos, porque en política existe la ley de la gravedad. Creemos que cuando sale un ministro o una ministra nombrada, es ese ministro o esa ministra, no. Eso es una cadena de nombramientos hacia abajo que pueden ser cientos de personas y por tanto hay muchísimos intereses económicos en juego. Puede condicionar a la legislatura solo 2 cuestiones, las elecciones catalanas y las elecciones vascas, dependiendo del resultado. Pero aún así no tengo clarísimo que resulte lo que resulte en unas elecciones o en otras, el partido que vaya a gobernar en ambos territorios sabe
que puede obtener más con un gobierno del Partido Socialista que con un gobierno del Partido Popular. Por tanto, la apuesta de Pedro Sánchez como presidente será mantener la estabilidad y agotar la legislatura sin ninguna duda, porque para unos y para otros, de todos los que están en el gobierno y apoyando al gobierno, el que la legislatura se agote anticipadamente les perjudica de forma evidente y manifiesta. Y por tanto ese esfuerzo es común. Yo no lo tengo tan claro y además puede ocurrir una cosa. Si seguimos en esta deriva, cuando pasen 4 años va a dar lo mismo ser presidente del gobierno o no, no va a tener nada que gobernar, lo va a tener absolutamente todo transferido. Es decir, si seguimos en esta deriva, cuando termine Cataluña no va a pedir la independencia, va a vivir mejor dentro del seno de España con todo lo que tiene. No, Fernando, ¿El País Vasco? Deriva no hay ninguna. A No. ver, entendamos una cosa. La gente nos entra, es como cuando compras un periódico en prensa escrita o ves el periódico en un ordenador. Te vas al titular, por eso es la habilidad del periodista o la periodista de establecerte el titular, porque nadie se pone a leer. Yo digo, ¿alguien ha leído los reales decretos leyes que se aprobaron el otro día en el Congreso y que generó controversia? Con la literatura real de la ley. No, hemos leído las notas de prensa o lo que nos dice un medio de comunicación. Ese es el problema, que nos quedamos con el trazo grueso de una noticia, pero detrás hay un trasfondo social relevante. Sí. Y este gobierno está tomando medidas que afectan a una mayoría social de forma clara. Claro, sí, y beneficiosa. Eso está muy claro. Si pero le condona no 15.000 millones a los catalanes y al resto de España no, bueno, ¿eso cómo, escucha, cómo lo vemos? Bueno, no íbamos a hablar de la financiación, ¿vale? Porque no, dice Julián que no nos da tiempo. Pero no seamos tampoco papistas ni populistas. Sí, si les condona, me ha dicho que a mí no me va a condonar. Hay cuartos para el resto. Segunda cuestión. Si volvemos a lo que tú hablas de presupuesto. No, si condonar significa que no pagas, no claro, que te den. Claro, pero... ¿Vale? Si hay no para pagas, condonar... tú en los presupuestos tienes que tener una parte de ingresos que te tengas que devolver. Pero, es decir, Paco, no pero han dicho que no nos van a condenar. No juguemos al engaño, condonar, que todos conocemos perdón. el tema. Es decir, si tú condonas, si tú perdonas, tú en los presupuestos tienes ese ingreso o esa parte que te la tiene que pagar. Si tú se los das de esos presupuestos, hombre, claro. Luego me lo cuentas como si... Es que yo, del pasivo mío... Claro, los quitas. Quito eso. Claro, no me dan nada. No me dan nada. Claro, desaparece. Ya me lo dieron. No devuelvo. Si tú se lo diste y no te lo devuelven, que es distinto. Pero no te lo vuelven a dar. Claro. No te lo Luego entonces tú has dar, perdido 15.000 millones. Tú, Estado, has perdido 15.000 millones. Tú, Estado. Y yo, como castellano manchego, si le debemos 3.000 millones, quiero yo también 3.000 millones. Porque yo voy a ser ciudadano de segunda. Claro. Y te vuelvo a decir, si eso ocurre así, pero que el trasfondo no cuadra. Es más relevante. El trasfondo de la financiación autonómica no es la condonación. Tenéis que tener en cuenta una cosa, y yo ahí estoy con el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Sí. Nosotros debemos defender un modelo de financiación que se atenga al coste real de los servicios públicos, claro, por eso no al número de habitantes, claro, por eso se ha juntado, que es lo que quieren las grandes autonomías. Emiliano García Paje se ha juntado con los 3 presidentes del PP. Galicia y Castilla-León y Extremadura, ¿no? Con Murcia, Andalucía y Valencia. Y Valencia. No, eso es sí, de la financiación no va por ahí. La financiación, quienes estamos de acuerdo en la financiación, que sí. Los 4 que están son esos. Los 4 que están, que hayan estado sí, pero que el problema de financiación que se han visto lo tenemos. Bueno, Castilla-León, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde el coste de los servicios, tener un colegio en Galicia, tener un colegio en Castilla-León o tener un colegio en Castilla-La Mancha o un centro de salud y mover a las personas para que sean asistidas, supone un coste que en ningún caso tiene Madrid, ni La Rioja, ni Navarra, ni Cataluña, ni Valencia, ni Andalucía. Y de eso tenemos que hablar. El debate es otro. Ese es otro. Ese es relativamente el coste, pero la deficiencia presupuestaria la tienen esas 4 comunidades autónomas. Se habla de ajustar cuentas y vamos a ir acabando. Se habla de ajustar cuentas en relación con el Fondo de Liquidez Autonómica y ante la perspectiva de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica. Ya digo que nos hemos pasado de tiempo y yo tengo, ya que no está el profesor Rivas Lado, sí que tengo un epílogo que compartir con nuestro invitado, con Francisco Delgado Merlo. La próxima tertulia se estrenará el día jueves 1 de febrero y 4 días después, el lunes 5 de febrero, tendremos pleno municipal en Valdepeñas. Por una vez y sin que sirva de precedente, ¿nos puedes anticipar alguno de los puntos del orden del día que no sea la aprobación del acta de la sesión anterior?
Pues me vas a permitir que sin pretender ocultarte, pero me lo has dado hecho, porque va a haber mociones, ruegos y preguntas. No, ya. ¿Vale? Pero no te lo puedo anticipar, Julián, pero por una razón obvia, y esto no es ocultismo en ningún caso. Los expedientes administrativos se van preparando, puedo tener entre pinzas algunos de los temas que pueden entrar en el Pleno, pero no me atrevo a decir que necesariamente vayan a entrar, porque si el expediente no está concluso, obviamente no puede pasar, ¿vale? Sí sé que hay uno que va a entrar, ¿no?, que es un reglamento que regula el tema de los objetos perdidos, pero ese no creo que tenga mucho interés. ¿Para cuándo los presupuestos? Los presupuestos, ya el interventor ha terminado la función de liquidación del presupuesto anterior, que es muy relevante para saber de qué se dispone, y a partir de que esté definitivamente cerrado, vamos a convocar al resto de grupos de la oposición para tratar de consensuar unos presupuestos para este ejercicio, y yo creo que los presupuestos en el pleno del mes de marzo, abril, puede entrar. Bien, pues dicho esto, le vamos a emplazar, como decimos, a dentro de 7 días, al estreno de la próxima tertulia actualidad de Televaldepeñas. Vamos a agradecer la presencia de Vicente Salas, presidente de AFA Valdepeñas. Está usted en su casa, puede hacer y deshacer su antojo. De Fernando Prieto Ruiz, agricultor, también miembro de la familia de Televaldepeñas, de esta tertulia, y agradecer la presencia y la participación del portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas, Francisco Delgado Merlo. Francisco, pues lo mismo. Muchas gracias, Julián. Les emplazamos dentro de 7 días y, como siempre, un fuerte abrazo.